Un barco a la deriva, la ausencia de certezas, el intento de aferrarse a la esperanza de un futuro diferente. Hay una parte de Argentina que se ha volcado en Javier Milei porque el descontento con quienes han gobernado el país se ha hecho vibrante. La rabia no ha sido canalizada por los movimientos sociales. La lucha por la justicia no ha impulsado a buscar alternativas en otros lugares. Y lo nuevo que avanza se ha ganado el fervor de la población empobrecida y atemorizada. Hay una parte del país, sin embargo, que no se resigna a la barbarie y a las recetas violentas que Milei y su gobierno quieren llevar a cabo, hipotecando el futuro de un país inmenso y maravilloso. No tiene ni siquiera cuidado por las formas. Piensa que se puede hacer cualquier cosa. Bueno, no se puede hacer cualquier cosa. Y una cosa que no se puede hacer tampoco es echar a 70.000 personas de un día para otro, y aparentemente es lo que va a pasar en pocos días más. Según se ha dejado, hasta hay un instructivo para que las cabezas de diferentes reparticiones del Estado vayan preparando el despido. Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATI, nos va a poder explicar bien qué es lo que saben ellos que supuestamente va a pasar. Hola Rodolfo, Pablo Dugan saluda, ¿cómo va? Muy bien, un saludo para todos. Gracias. ¿Qué es lo que saben ustedes? ¿Qué creen que va a pasar? Se acerca el 31 de marzo y son inminentes los despidos. Nosotros hemos decidido desde ATE convocar a que sesione el Consejo Directivo Nacional este jueves con la presencia de la capital federal y de las 24 provincias para anticipar una medida de fuerza, un nuevo paro que nosotros pensábamos que teníamos que llevar adelante el mes que viene. Y digo anticiparlo porque, bien refería usted, se conocieron dos cuestiones. Primero, esta suerte de instructivo, de manual, de protocolo que le indica a las instancias jerárquicas superiores cómo deberían proceder, manifestando que ya deberían anticipar las cesantías de manera verbal el día 26 de abril. No descartamos que ese día sea el elegido para que paremos los estatales. Y lo segundo es que, bueno, muchas delegadas y delegados en distintos ministerios tuvieron acceso a información que da cuenta que lo que está pidiendo el Poder Ejecutivo es un achique de entre el 20 y el 30% de la planta de personal. Esto nos coloca frente a la posibilidad de entre 14 y 21.000 despidos que se van a suceder ya en los próximos días. A ver, el problema de la inflación en Argentina es endémico, es decir, está implantado en la economía argentina desde hace prácticamente 40 años, desde 1974 tenemos un problema grave con la inflación. Hubo un periodo en el cual el gobierno ultra neoliberal de Carlos Saúl Menem logró resolver durante 8 o 9 años el problema de la inflación planteando el famoso 1 a 1, es decir, llevando el peso al mismo valor que el dólar en la economía doméstica, en la economía nacional. Eso permitía que se usara dólar o peso indistintamente. El problema de eso fue que para solventar ese tipo de sistema el gobierno vendió todas las empresas públicas posibles, generó una deuda externa gigante y el sistema colapsó con la crisis del año 2001. A partir de ahí y paulatinamente la inflación fue aumentando en la Argentina hasta el día de hoy, que tenemos con Milei una inflación superior al 250% interanual. Esto es imposible, hace imposible la vida fundamentalmente, es decir, un alquiler que se contrata en febrero, por ejemplo, tiene cláusulas de revisión trimestrales, porque obviamente los dueños quieren aumentar el alquiler más de la inflación. Lo mismo con todas las demás, los demás
demás precios de la economía, lo cual, y obviamente los sueldos, los salarios no se rigen a la misma o no suben al mismo nivel que la inflación, con lo cual estamos permanentemente corriendo detrás de los precios de la economía sin encontrar nunca una solución a la inflación. De ahí la idea de Javier Milei, por ejemplo, de dolarizar la economía, abandonar el peso y utilizar el dólar, que efectivamente sería un remedio para la inflación. Tendríamos la misma inflación que los Estados Unidos, pero perderíamos por completo soberanía monetaria, soberanía económica y un instrumento de política macroeconómica muy, muy grande como es, por ejemplo, manejar una propia moneda, ¿no? Me parece que hay un desgaste desde los últimos 10 años aproximadamente, donde hubo tanto un gobierno de distintos signos, el peronismo principalmente, con la vertiente del kirchnerismo, después vino Macri también, y desde el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en adelante, me parece que hubo un decrecimiento por distintos motivos, económicamente, que hizo que determinados derechos y calidad de vida que tenían los argentinos en los gobiernos anteriores del kirchnerismo se fue deteriorando y cada vez más población quedó excluida de determinados derechos básicos, y creó una cierta bronca contra la clase política de un signo y de otro. Por eso Marco de Soy, que fue visto como una casca que no termina de responder a las necesidades sociales. Creo que el país vive una situación muy complicada en cuanto a su economía. Esto provocó un hartazgo en la población, que por más que el gobierno anterior trabajó muchísimo en el reconocimiento de derechos, en lo que tiene que ver sobre todo con el colectivo feminista, en lo que tiene que ver con los derechos para las mujeres y disidencias, creo que ante la situación económica que vivía el país, esto pasó a un segundo o tercer plano, y lo único que se priorizó fue este hartazgo en cuanto a la situación económica del país, y fue esto lo que provocó que una persona que promueve discursos de odio, que anunciaba políticas de ajuste y que las está llevando a cabo, pudiera acceder a la presidencia. Primero que tengo familia, que votó a Milei. Después conocidos y conocidas, y después trabajo en una fundación que se llama San José Obrero, que es una escuela fábrica de futuro, que está en un barrio de acá de Bariloche, un barrio popular de Bariloche, y yo soy la psico en ese espacio, y la realidad es que mucha gente lo votó a Milei, con las que yo escuché gente como, che, no, qué bajón que tengamos a este presidente, no sé qué, y la respuesta de una señora fue, bueno, la gente tiene mucho odio encima, ¿no? Y esto es una apreciación personal, pero yo no creo que la gente tenga odio, sino enojo, que creo que sus palabras fueron esas. Mucho enojo, mucho desencanto, como bueno, ¿cómo puede ser que laburemos y no lleguemos? ¿Cómo puede ser que las promesas sean las de siempre? Que bueno, un montón de esperanzas que caen en mil pedazos. Y todas esas personas, la realidad es que las que yo he escuchado y con las que he hablado, incluso en mi propia familia, retoman un poco el discurso de Milei, que se aprovecha de hablar de la casta y que aprovecha de hablar de la burocracia política que hay que discutir. Por eso muchas veces que sea Milei quien haya puesto en discusión eso es como, bueno, hay un referente en Argentina que siempre dice que es original o que hace cosas que uno mismo desde el campo nacional y popular quiere discutir, que tiene que ver con la representatividad, con la burocracia política, con el poder por el poder mismo, con la dificultad para construir una gestión eficaz, bueno, un montón de cuestiones, la redistribución de la riqueza, que eso impacta de lleno en las personas, y quien no pone en discusión
quién va a venir a gobernar, pero que se está sintiendo representado por las palabras de esa persona, que bueno, es alguien que hasta ahora no había hecho política. Entonces, bueno, ¿por qué no darle la oportunidad cuando la otra persona que se está proponiendo es el ministro de Economía? Sí, me consta que hay gente mapuche que votó o por Milei o por la otra expresión de la derecha neoliberal con la cual finalmente terminó aliados, ¿no? Este discurso de la casta, discurso contra los sectores políticos enquistados en el poder, se aprovechó de la pobreza que ya existía en la Argentina antes de diciembre de 2023 e hizo mella, inclusive en sectores no solamente de la clase trabajadora, sino también de los pueblos indígenas. Porque la realidad argentina es compleja, porque la dinámica en Argentina es compleja, porque los tiempos políticos, muy atravesados por la informática, por la comunicación digital y demás, está siendo como sumamente acelerada. Entonces eso hace que muchas veces la agenda política y pública cambie de semana a semana. Pero por otro lado hay una realidad muy concreta de la gente que hasta ahora estamos muy sorprendidos de la espalda que hay todavía a un gobierno que viene ajustando, que viene planteando políticas que tuvieron discursivamente una línea de ir contra la casta y que después eso se fue desfigurando y que a las claras en la realidad material de la población el ajuste, al parecer la casta éramos nosotras, nosotres y nosotros, y eso yo creo que en algún momento va a tener un tope, porque cuando la gente se queda sin el pan y sin la leche en la heladera, inevitablemente sale en forma de subsistencia a poder manifestar su realidad. La dictadura y los experimentos económicos violentos nunca han debilitado en Argentina a quienes sueñan e intentan construir un mundo más justo. Una cultura mestiza que se formó uniendo la historia y las tradiciones de los pueblos originarios y la migración occidental que vivía en los territorios que hoy se llaman Argentina. Pueblos que siguen vivos y resistiendo, reclamando su presencia, al igual que los pobres reclaman una vida digna. En el día 100 del gobierno de Milei llegó la noticia de que el salario promedio del país está por debajo de la línea de pobreza, hecho que solo en parte puede atribuirse al nuevo gobierno.
los brazos, sigan luchando. Se lo decimos nosotras, las locas, que a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, seguimos de pie. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Bueno, creo que la victoria de Javier Milei nos da muchos elementos para pensar cómo ha sido posible. Y creo que desde distintas organizaciones y de distintos espacios veníamos haciendo un análisis. O sea que lo primero que quiero decir es que a muchas que estamos vinculadas a la militancia política no nos sorprendió completamente. Creo que la primera razón es un descontento acumulado por la situación económica de inflación y de precariedad. Me parece que ese es el primer elemento y fundamental. O sea, la gente que votó a Javier Milei votó por un cambio en su situación económica. Y eso fue explícito y eso de alguna manera no implica que la gente que votó a Milei tenga una adhesión a una identidad fascista como es la que tiene Javier Milei. Me parece que hacer esa distinción entre sus votantes y el carácter fascista de su liderazgo es muy importante. Primero porque hay mucha gente de las organizaciones sociales y populares que votaron a Milei también. Entonces los votantes de Milei no son un otro extraño completamente ajeno, sino que expresaron un malestar muy evidente. Y lo que nos tiene que hacer reflexionar, obviamente, es por qué Milei logra concentrar y canalizar la expectativa de cambio. Y sobre todo la idea de esperanza de un cambio rápido. Entonces, el primer punto es ese elemento. Después, por supuesto, que hay un elemento reaccionario frente a la dinámica del movimiento feminista en Argentina. Y eso además se ratifica con muchos análisis que demuestran que buena parte del voto de Milei es masculino y es joven. Entonces ahí de nuevo logra canalizar una especie de frustración de masculinidades jóvenes hiper precarizadas que no encuentran un horizonte de estabilidad, un horizonte promisorio al futuro, de capacidad de resolver materialmente su vida, que toda la enunciación misógina, violenta, patriarcal, revanchista de Milei les hace sentido. Y después señalaría un tercer elemento que tiene que ver con, bueno, la debilidad de otras alternativas políticas, ¿no? Que efectivamente no se logró hacer una candidatura, una propuesta política que lograra competir realmente a quienes, digamos, teníamos como opción. Era el ministro de Economía del gobierno anterior, que estaba atravesando una situación de hiperinflación. Entonces era muy difícil también, digamos, que ese fuese un candidato atractivo. Y después, por otro lado, tenemos como cuarto elemento, diría, una apuesta muy fuerte de los sectores hiperconcentrados del capital. Hoy a Milei lo apoya básicamente el sector financiero, bancario y el sector del agronegocio extractivista. Entonces ahí bueno, acaba de suceder un encuentro que se realiza siempre, pero que este año tuvo características particulares, de la Cámara Empresarial Argentina-Estadounidense.
y hay un apoyo, digamos, contundente al gobierno de Milei, que ya ha puesto en marcha a través de mega decretos la propuesta de privatización de empresas públicas, dolarización de hecho de las tarifas de los servicios esenciales y la entrega de los recursos naturales de los bienes comunes. Sobre esos pilares él está consiguiendo, digamos, un apoyo del sector corporativo concentrado muy fuerte, que es quien lo está respaldando en este momento. Realmente siempre que conversamos en nuestra organización decimos que un día antes de la revuelta del 2001 y 2002 nadie pensaba que podía llegar a ocurrir algo. Así que básicamente en Argentina es medio impredecible. Lo que ocurre es que nos parece que esto también es algo mundial, que quizá hay un diseño que puede llegar a ser un laboratorio Argentina, pero que también este pueblo tiene una historia de resistencia, una historia de autonomía en función a estos planes mundiales, ¿no? Y que, bueno, esperamos que haya un avance en la reflexión de nuestro pueblo y que podamos, no sé si en qué puede llegar a desembocar, pero que apostamos a la reflexión porque llegamos acá sin reflexión. ¿No tienes miedo de Milei? No tenemos miedo de Milei porque en realidad es un personaje que está representando un determinado sistema de ideas, es una ideología que no es nueva y que, bueno, han pasado cosas peores acá como para tenerle miedo a un personaje, ¿no? El gobierno nacional y el presidente Javier Milei a la cabeza vienen acusando a las mujeres, al feminismo, de ser la causa de todos los males. Los ataques son constantes hacia los derechos conquistados por las mujeres durante estos años en las calles y el papel que adquiere ahora el movimiento feminista vuelve a ser trascendental. Esto se vio el último 8 de marzo cuando las mujeres volvimos a llenar las plazas y calles de todo el país, de las diferentes ciudades. Aquí en Ushuaia eso también ocurrió con una marcha multitudinaria que a lo largo de estos últimos años, por ahí, lo que pasó aquí en Ushuaia es que había menguado la participación, había decaído la participación luego de haber conquistado el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, al aborto legal, seguro y gratuito. Había bajado la participación de las mujeres y ante los constantes ataques que recibimos y estas políticas de ajuste que afectan especialmente a las mujeres y disidencias, las calles se volvieron a llenar de mujeres y otra vez volvemos a organizarnos de manera multitudinaria para defender los derechos que hemos conquistado y seguir trabajando por los que nos faltan. En este periodo, pasados los 3 meses de gobierno de Javier Milei, creo que el Ejecutivo se encuentra ante una encrucijada. Tiene 2 posibilidades. Por un lado, moderar de alguna manera su programa, encontrar un canal de diálogo con otros partidos, con otros movimientos que se encuentran en el Parlamento. Lo necesita desesperadamente porque desde que asumió el gobierno prácticamente no logró hacer pasar ni una ley de las que tenía planteadas. O por el otro lado, endurecerse y ir hacia una línea dura, ¿no? Del discurso ultraliberal y de ultraderecha que tiene. Estas 2 opciones obviamente llevan a caminos distintos, ¿no? Por un lado está la posibilidad de un gobierno de coalición más amplia de derecha, que es lo que muchos pensábamos e imaginábamos cuando Milei asumió el poder, incluyendo a la derecha tradicional de Mauricio Macri y otras expresiones más del centro derecha argentinos como los radicales,
o la otra opción en realidad sería directamente gobernar con el Congreso en contra. Eso ha sucedido en otras partes de Latinoamérica y ha sido siempre desastroso. Inclusive quizás el ejemplo más claro que tenemos es el de Perú, a donde se llegó inclusive a cerrar el Congreso e a instaurar una dictadura, ¿no? En función de el conflicto entre un gobierno que no quiere negociar y un Congreso que lo quiere destituir. Con lo cual el panorama que se abre desde lo institucional es realmente incierto. No se sabe hasta qué punto Milei está dispuesto a tirar de la cuerda. Lo que sí está haciendo en el mientras tanto es destrozar todos los amortiguadores sociales, todos los derechos sociales y los derechos laborales que permitían de alguna manera formas de resistencia organizada, ¿no? Desde lo sindical, desde las asociaciones, desde las organizaciones, los movimientos sociales. Está tratando de quitarle fuerza en función justamente de debilitar la protesta social, debilitar el tejido social, ¿no? Que podría ser efectiva una respuesta de calle muy fuerte. ¿Cuáles son las principales recetas económicas que quiere llevar a cabo el nuevo gobierno? ¿Y qué significa Milei para la Argentina de hoy? Bueno, básicamente el Estado argentino como lo conocemos, o sea, todo por lo que se ha luchado históricamente en la Argentina, desde la educación pública, la salud pública, el derecho a la información a través de medios de comunicación públicos, todos esos, derechos a los que accedió la población en base a determinadas luchas son cuestionados y básicamente la propuesta del gobierno de Milei es que el Estado tiene que reducirse a una cuestión mínima que cumpla funciones simplemente de seguridad y alguna que otra función más, pero no mucho más, y en base a eso, destruir mucho de de los consensos, y sobre todo los consensos democráticos, lo que tiene que ver con la salida de la dictadura militar en adelante. Bueno, los consensos básicos en torno a la democracia también son cuestionados y hay un avasallamiento también en términos de seguridad. Bueno, es difícil decir lo que significa esta persona sin insultarlo. Para nosotros, en este momento, es lo peor que nos podía pasar en el país. Lamentablemente la gente lo votó y tenemos que respetar eso, pero si podemos hacer que se vaya antes y podemos, lo vamos a hacer. Porque la verdad que vino a arruinar al país y sobre todo a la gente que menos tiene. Muchas gracias. O sea, una caída desde la democracia, que cumplió 40 años el año pasado, hasta el autoritarismo más absoluto. Estamos en una situación muy grave, muy de difícil comprensión también, con ataques a varios rubros, a varios sectores, y la sociedad hoy se ve muy empobrecida y la situación muy probablemente va a empeorar. Esperemos que la respuesta de la calle sea rotunda, contundente y que se pueda revertir con un proceso democrático lo que está pasando hoy en el país. Bueno, es un momento muy difícil justamente porque uno no advierte una reacción continua y organizada de los sectores que están agredidos, ¿no? Directamente por el gobierno de Milei. Hubo un momento importante el 24 de enero con los paros que convocaron las 3 centrales obreras, pero desde mi perspectiva, desde entonces está bastante desinflada la oposición, en un contexto de permanente pauperización del pueblo argentino. En lo que a nosotros respecta, yo soy parte de una organización mapuche. La resistencia en un punto no es nada nuevo, porque los gobiernos anteriores también fueron extractivistas y también desconocieron los derechos indígenas. Lo que es cierto que ahora se está profundizando el saqueo, profundizando el odio hacia los sectores indígenas en general y mapuche en particular, lo que no permite trazar un panorama optimista, ¿no? Pero bueno, sabemos que la resistencia de los pueblos son los límites a los tiranos. Hay una parte del país que no cede ante las políticas de Milei.
El 24 de enero una gran huelga reunió a los principales sindicatos en una jornada de movilización. El 8 de marzo el movimiento feminista llenó las ciudades argentinas mostrando su fuerza y vitalidad. El movimiento feminista argentino es un verdadero laboratorio de transformación social que critica al sistema capitalista y sus ejes de reproducción y es capaz de convertirse en el aglutinante de amplias y multitudinarias demandas. El 24 de marzo, día en que se recuerda el inicio de la dictadura cívico-militar y eclesiástica de 1976, de norte a sur, Argentina rechaza con fuerza los impulsos revisionistas que el nuevo gobierno apoya. El país está dividido en dos. El apoyo de Milei sigue siendo fuerte, al igual que la oposición a sus políticas. Creo que por el descontento de muchas personas, el desazón, eso del desengaño de la política, pensar que la política es solamente partidaria y no pensar esto que es política de comuna, política de que nosotros somos organizados y demás, sino se empieza a pensar la política desde el partidarismo, del beneficio propio de los políticos. La gente está cansada y por eso creo que fue un voto bronca, sin pensar a quién votaban, porque cuando uno vota con bronca y con enojo, no importa quién vota. Pienso que ellos justamente votaron por eso, pensando que esto era para darle fuerte y duro a la casta, que nosotros pensábamos que la casta era la gente que tiene mucho poder, que aglutina el poder para beneficio propio, y en definitiva después de que esto pasó hace 3 meses sin tener respuesta, nos damos cuenta que la casta somos nosotros, los pobres. Creo que el voto fue orientado, me parece, más que nada para eso, para que se hiciera justicia social, y sin embargo nos damos cuenta que nada que ver. No fue eso lo que la gente quiso votar. Hoy por hoy, si uno pregunta en la calle, mucha gente muestra su descontento y se siente defraudada y engañada también con esto. Tuvimos una participación en el paro del 24 de enero convocado por la CGT, por la Central General del Trabajo. Ahí hubo una participación feminista importante que se discutió en las asambleas. Y entre el 24 de enero y el 8 de marzo, que fue el día del paro internacional feminista, organizamos un proceso de asambleas que fueron realmente masivas, que convocaron a sectores sindicalizados, a sectores precarizados, a colectivas migrantes, a colectivas artísticas. Bueno, la multiplicidad en la que en general se reconoce el movimiento feminista, pero desbordado esta vez por la participación además de estudiantes, bueno, de distintos conflictos que se están sucediendo día a día por las políticas de Milei. Es decir, que de nuevo el 8 de marzo volvió a ser un catalizador de movimiento social, pero sobre todo el movimiento feminista tiene un papel muy importante en la articulación de movimientos sociales muy distintos, que en otras fechas o en otras instancias no logran tener el nivel de articulación y el nivel de convergencia que sí logra el feminismo, sea por diferencias históricas, por internas patriarcales, como le decimos. Sí hay algo del ejercicio de articulación que logra el movimiento feminista que después se expresa o se traduce en una masividad en la calle. Ustedes lo vieron, se habla de entre 800.000 y 1 millón de personas en el 8 de marzo, además de que hubo manifestaciones en todo el país, e insisto, me parece lo más importante es que eso tuvo como instancia previa un proceso de organización y que hoy sigue, digamos, dinamizando instancias organizativas, asamblearias, de ayuda mutua, bueno, de organización cooperativa, por ejemplo, ahora que empezaron las clases, bueno, para la organización de colectas solidarias de los útiles escolares que están realmente muy caros. Entonces la protesta por la provisión de alimentos en los comedores populares, la cuestión del hambre, ha sido puesta en primer lugar por el movimiento feminista. Entonces me parece que hay una dimensión de clase, una dimensión de la urgencia de lo que hoy significa la austeridad, el ajuste y el hambre, que es la bandera principal en este momento del movimiento feminista, y creo que se sigue haciendo el ejercicio de conectar estas urgencias con las violencias machistas, con las violencias de género, y tenemos que tener en cuenta que Milei, en la primera aparición global después de su victoria en el Foro Económico de Davos, lo primero que hizo es decir, el feminismo radical y el ambientalismo son los enemigos principales. Pero además él dijo, el feminismo es justicia social.
O sea que ahí hay un reconocimiento muy clave del papel que en Argentina tiene el feminismo como una lucha que está directamente articulada a la justicia social. Es decir, que no es solamente una cuestión de batalla simbólica o batalla cultural. La ultraderecha reconoce el tipo de intervención material sobre la vida cotidiana y anti-austeridad, anti-ajuste, que combate la deuda externa del Fondo Monetario Internacional que encabezan los feminismos. Y Milei lo señala muy bien en eso, y por eso nos dedica como movimiento feminista palabras misóginas, violentas, machistas permanentemente, ¿no? Porque creo que está señalizando ahí un antagonismo muy importante en nuestro país. Ahora lo que estamos viendo es que el pueblo tiene que decir lo que está pasando en la calle. Creo que nosotros en la calle, demostrando nuestro descontento y exigiéndole a lo que es el poder político y el gobierno, que hagan su trabajo, que es lo que tienen que hacer, que es gobernar. Y esto que está viendo hoy en la juntada nuestra, que somos todos los feministas juntos, esto es el poder del pueblo. Deberían escuchar más al pueblo y a lo que nosotros exigimos, que haya comida para los que menos tienen y que las políticas públicas sean orientadas también en beneficio nuestro. Sabemos que se puede gobernar de esa manera, pero no hay voluntad política de parte del gobierno para ese sentido. Con respecto a esto, lo que tengo para decir, que es escaso y es estúpido, es nada más decir que ustedes saben y que sepamos que la fuerza que tenemos como pueblo es una historia de la Argentina como territorio. Llamémosla como que, si quiero Argentina le puedo decir Canquinquinquincu, Argentina. Tenemos una historia de rebelión. Podemos inventar lo que sea, pero no podemos desoír ni desleer todas las historias de rebeliones que hay a lo más largo que ancho en nuestro territorio. Un montón. Entonces, no quiere decir nada lo de octubre. ¿Cuándo fueron las elecciones? Me perdí. Perdón, me perdí. Nadie ganó hasta ahora. Nadie ganó. Está por verse. La fuerza y la potencia vital que tenemos como pueblo, que fue demostrada por, no sé, el 8M, el aborto, la Patagonia Lleve, el Tapi. ¿Entendés? Entonces, no te des, como decía, no te des vencido ni aún ni ahora no te des vencido ni aún ni ahora por bachata. Ahora me canta una bachata. Escuchen, que no nos deprima esta especie de derrota. Te lo digo porque me angustio todos los días, pero es así, no está ganada esta pelea. Estamos ahí. Y toda esta historia de instrucción y de aprendizaje, de lucha transfeminista, es la que tenemos como educación y como valor. Nadie ganó, nosotros sí. Quieren hacer un puñado de privilegiados ante una clase que ni siquiera te diría clase media, clase más o menos mediera. ¿Por qué no le dicen clase más o menos mediera? Ya que está, si la quieren destruir total. Igual entiendo los privilegios que tenemos. Me voy por las ramas, te digo que me amas, después pasa todo, me quedo en mi cama. Nosotros sabemos que tenemos partidas presupuestarias dadas para que nosotros hoy no tengamos que reclamar con una olla acá frente al Congreso por el hambre que hay, y él no está haciendo absolutamente nada. La política que está implementando, ninguna fue orientada a decir que hay una emergencia alimentaria, ni tampoco a decir qué políticas va a dar que sean justas para los pobres. No veo ninguna política que realmente nos beneficie en algún momento. Milei asciende como presidente un poco por el cansancio de las personas con los cuadros políticos tradicionales. Desde el retorno a la democracia hasta ahora venimos gobierno tras gobierno intercambiándose, ¿no? Y no dar respuesta a las soluciones de las personas, un poco por ese lado, un poco también por el auge de las nuevas derechas.
Me parece que aparece la figura de Milei y bueno, toda su gente. Sí, como para ir. Sí, bueno, podemos decir entonces que estamos en un contexto del capitalismo financiero, en el cual, y el auge de este capitalismo financiero en el cual gobiernos de derecha como este apostaron y apuestan a que los pibes estén constantemente queriendo ganar plata invirtiendo, jugando en casinos online. Un poco se ve reflejado lo que hacen estos gobiernos también justamente de buscar financiarse constantemente con inversiones en estas cosas. Como si esa fuese la única manera de progreso, que claramente no lo es. Individualista también. Claro, viste, una mirada súper individualista, meritocrática. Y está bueno como contrapartida arrancar nosotros desde acá de justamente intentar trasladar nuestros valores, que son del colectivismo, de la colectividad y del apoyo mutuo entre nosotros, la solidaridad entre clases. Tanto las nuevas derechas como otros movimientos como el progresismo que también estuvo varios años en nuestro país, son un poco dos caras de la misma moneda del problema, en el sentido de que, bueno, tantos años de progresismo y las juventudes un poco se cansaron y viene este presidente, este tipo con ideas un poco más con un formato más actual, como TikTok, como videos cortos, diciendo de que, hablando sobre casta, política, Estado, como si fuese algo ajeno a toda esa cuestión. Y bueno, creo un poco que la derecha también avanza por ese lado. Por un lado una juventud bastante adormecida, por un lado una juventud cansada de ya lo mismo de siempre. Sí, aprovechando el odio para... Y aprovechando, claro, tal cual, el odio, ¿no? Como acostumbró siempre la derecha. Un poco por tendencia ya que se viene viendo en otros países como Estados Unidos, Brasil o Italia, de estas nuevas derechas alternativas que están naciendo, estas derechas populistas, que ya no habla a una élite, sino habla al pueblo en sí. Y gana en un contexto de crisis económica en Argentina, donde ninguno de los partidos que se alternaron al poder los últimos 10 años dieron solución a una situación económica que va de debacle, digamos. Y ese discurso, ese resentimiento de la población en general hizo que un personaje tan particular empiece a convencer a una gran mayoría también. Bueno, vamos con el último ya. ¡Sí! Yo veo que, bueno, en toda la... Sí, hay como una organización una organización perdida también veo, porque en todos lados ves en todo el país organizando asambleas, buscando un rumbo, hasta que aparezca el líder político a quien votar y vamos a volver a hacer todo de vuelta, ¿no? Por ahí generar esa conciencia de clase de la que hablamos para generar otro tipo de alternativas, de salir de todo este quilombo. El futuro no está escrito. Argentina vuelve a ser el laboratorio político, social y económico como lo fue en los tiempos de la dictadura de 1976 y las recetas neoliberales que impulsó el gobierno de Menem. Hoy, el movimiento feminista y las economías populares, nacidas de las crisis de principios de siglo, son la esperanza de un país donde la gente pasa hambre a pesar de producir alimentos para 400 millones de personas. ¿Lograrán los movimientos sociales y las oposiciones frenar el turbocapitalismo de Milei y su ley, que es la motosierra?
causas estructurales de fondo, digamos, de orden económico y productivo, imposibles de abarcar en un formato de este, ¿no? Que se supone entrevista breve, y además yo no soy economista, o sea que no podría ocuparme específicamente del tema. Pero sí vale la pena hacer una mención a él, que es digamos, un elemento muy claro en la sociedad argentina, que es a partir de 1976, con la dictadura de Videla, la dictadura militar, se produce un cambio en la matriz productiva de la Argentina. Hasta ese momento, digamos, en la Argentina convivían de alguna manera dos modelos de desarrollo, de desarrollo económico. Digamos, uno, el clásico, en el cual la Argentina siempre tuvo reconocimiento, que es de matriz agrícola-ganadera y de producción de bienes primarios, agricultura, ganadería, minería, maderas, etcétera, que en realidad es lo que le cobró la fama a la Argentina desde el siglo XIX y el XX, y además fue lo que Argentina exportó a la Europa de la guerra y la posguerra, ¿no? Entonces, claro, fue tal el nivel de acumulación de reservas que tuvo el país que al calor de lo que fueron los movimientos nacionalistas latinoamericanos, que siempre se habla de Argentina y de Perón, pero hubo mucho más. O sea, estuvo Ibáñez del Campo en Chile, Getúlio Vargas en Brasil, Jacobo Arbenz en Venezuela, Perón en la Argentina, Marmaduke, bueno, un montón. Probablemente el más destacado, el mayor renombre, sea Perón, a lo mejor por su discursividad política y más probablemente por la potencia económica de la Argentina. Pero en realidad fue un movimiento general en América Latina en los años 40 a 50, que de alguna manera intentaron un modelo de desarrollo para esos países siguiendo la matriz de los países capitalistas primermundistas. O sea, con una base agraria de acumulación de capital que sirviera de alabanca, de soporte para un posterior proceso de industrialización. Y Argentina lo encaró con un relativo éxito. Digo relativo porque no es comparable al nivel de productividad y eficiencia que podía tener la industria europea o norteamericana. Pero lo encaró y tuvo su cierto desarrollo en metalurgia, petroquímica, automotriz, etcétera, una serie de ítems. Pero ¿qué sucede? Termina la Segunda Guerra Mundial y Europa finalmente se despierta, y el primer mundo, digamos Estados Unidos, se despiertan a la nueva realidad y deciden poner mano de vuelta a decidir quién va a ser quién en la División Internacional del Trabajo. Y obviamente Argentina no fue invitada a formar parte de los elegidos, ¿no? O sea, el destino que se le asigna es seguir siendo la productora de materias primas que le había caracterizado desde el siglo XIX hasta ese periodo. Pero ¿qué pasa? Esta decadencia, vamos a decir, o este abandono de una matriz productiva capitalista moderna fue produciéndose, o todavía está produciéndose, no fue una cosa rápida, digamos, ¿no? Se llevó muchos años, y en el 76 yo creo, y esto no es una conclusión mía, por supuesto, hay estudiosos que lo dicen, entre ellos Alejandro Horowitz, que en el 76 es donde se produce esa inflexión, donde finalmente se decide el destino que Argentina va a ser productora de commodities y adiós. Y del 76 para aquí, yo creo que efectivamente no se ha podido revertir ese cambio en la matriz del modelo productivo argentino. Hubo algunos intentos, sobre todo con Néstor Kirchner, pero de éxito bastante limitado. Entonces, ese es un marco general que hace que la Argentina hoy sea un país, digamos, con una industria
con un peso en el PIB mucho menor del que supo tener, con un poco promisoria en términos de una implantación más sólida, de un desarrollo más sólida, con una productividad un poco competitiva, digamos, a nivel de la industria internacional por diferentes factores. En una época fue porque mientras en Argentina primaba lo electromagnético, digamos, ya de Europa y de Estados Unidos entró la electrónica a full y aquello quedó obsoleto. Pero bueno, eso fue un periodo, allá por los 60 creo que fue, pero hoy en día son factores mucho más complejos. Por ejemplo, cuesta mucho más traer un camión con X toneladas del producto que sea desde la provincia de Catamarca a Buenos Aires que importarlo desde China, ¿no? O sea, es terrible, no hay cómo competir con esos costes, ¿no? Entonces, este cambio de fondo estructural ha hecho de Argentina un país que cada vez se parece más, cada vez se diferencia más de aquella Argentina que fue y de la que hay como una especie de memoria mítica, como una especie de país moderno, con amplias capas medias, mucha cultura, una pujanza intelectual formidable, y cada vez más se parece a un país de América Latina, en lo más triste que esto quiere decir, ¿no? O sea, una desigualdad y una inequidad social cada vez mayor y la derivada concentración de renta cada vez mayor. Esto como un marco general, digamos, ¿no? Ahora, la pregunta es el tema del papel de Milei en esto. Bueno, Milei se define sus alianzas con claridad meridiana, ¿no? Y tiene una gestualidad explícita en eso, este tipo. Fue a apoyar con su presencia a Netanyahu en Israel, y bueno, tuvo escenas que son patéticas en el Muro de los Lamentos, inclusive ha habido muchas sátiras, obviamente, en Argentina y chistes con relación a esto, donde, claro, eso no es inocente, evidentemente está yendo a abrazar a un genocida, ¿no? A un hombre, una política que está cometiendo un genocidio con los palestinos. Yo creo que eso es, de alguna manera, marca su vocación de genocida, porque en definitiva lo que él está haciendo con los sectores más empobrecidos de la sociedad argentina es un genocidio. O sea, el recorte que está cometiendo en las pensiones de los jubilados, el haberle sacado el subsidio a los fondos para los comedores sociales, de los cuales centenas de miles de personas sin otro recurso comen, y él les sacó los subsidios. Eso es un criminal, ¿no? Entonces, claro, ahí entiendes cómo le va a dar un abrazo a Netanyahu sin ruborizarse. Al mismo tiempo, fue a visitar a Giorgia Meloni. También fue a visitar a Donald Trump y recibió su abrazo fraterno. Fue a Bascal, a Argentina, a visitarlo y a darle su apoyo, y ahora va a Aznar. O sea, es toda una gestualidad que lo pinta de cuerpo entero, digamos, y no es inocente. O sea, nadie le obliga a esto. Evidentemente forma parte de su estrategia, ¿no? Entonces, esto es muy marcado. El último gesto que tuvo fue con una generala del ejército norteamericano, Laura Richardson, que es la responsable del Comando Sur, que fue de un día para el otro, así de improviso, a las Islas Malvinas. Se enteró, parece, y así medio como si hubiera sido de improviso, y ahí partió, pero no tenía ni agenda, partió volando para las Malvinas y se cuadró frente a la generala en una base militar en un país donde esa área estuvo en disputa con los ingleses, murieron jóvenes argentinos ahí fue donde los militares de Videla perdieron, de Galtieri, perdieron la batalla frente a los ingleses y que le costó, ¿no?, tener que renunciar. Entonces está claro que hay una subordinación a un eje, diría yo, Israel, Estados Unidos, Europa, ¿no? O sea, este capitalismo
occidental, el turbocapitalismo decadente, digamos, y él tiene un claro alineamiento en eso. Entonces, claro, ¿cómo llega? De alguna manera la pregunta es, bueno, ¿y cómo se explica que él llega a esto? Bueno, su discurso casa bien con esta contemporaneidad de alineamiento en la lógica de guerra en la que está viviendo el mundo, el primer mundo, digamos. Cuando digo primero ya se sabe a qué me refiero. Aunque en realidad si tú lo escuchas vas a ver que tiene un perfil cargado un poco a una especie de macartismo de la Guerra Fría. El anticomunismo, es anti-Lula de Brasil porque es comunista, no quiere relaciones con China porque son comunistas, etc. Pero en realidad eso es cierto y eso es lo que le da la pátina como antigua, pero en realidad eso se recicla en la contemporaneidad porque se resemantiza, digamos, y ya no son los comunistas, sino que son los izquierdistas que reparten la miseria, son los musulmanes, es la casta, identificando a la casta como aquellos sectores que de alguna manera trabajan en torno del Estado en la parte de, digamos, que tiene el Estado de mitigador o de temporizador de las desigualdades sociales, ¿no? Entonces, ese discurso está resignificado en esa frecuencia. Funciona muy bien en el marco del vaciamiento de los sistemas de representación política que tan bien tratase Toni Negri, el autonomismo, ¿no? El vaciamiento en la Argentina es manifiesto en muchos sentidos. Primero, porque hubo allá un episodio que seguramente lo conoceréis, que fue el 2001, el que se vayan todos, donde el presidente de la época, de la Rúa, tuvo que huir en helicóptero de la Casa de Gobierno, porque claro, las masas lo hubieran destripado, ¿no? Entonces, de ahí se crearon formas de poder popular, autoorganización, unas asambleas formidables. Bueno, de eso habría que hablar específicamente un día de eso, ¿no? Es un tema apasionante. Y eso realmente ya fue una indicación muy fuerte del profundo vaciamiento de legitimidad de las instituciones políticas argentinas, ¿no? De los partidos políticos. Y ahora, en el análisis de más corto plazo, también se puede ver. Milei fue el ganador de las PASO. Las PASO son elecciones primarias. Es un sistema que instituyó el kirchnerismo para recosturar, digamos, la ruptura del tejido social con la superestructura política institucional, ¿no? Que estaba divorciada a partir de 2001, crearon este dispositivo llamado PASO, que son primarias, no me acuerdo, obligatorias, no me acuerdo exactamente la sigla, por la cual tú tienes que elegir dentro del partido con el que simpatizas, tienes que elegir a cuál corriente vas a votar, porque alguna de las corrientes que se presentan va a ser la elegida para ir a las presidenciales. Y según quien gane las PASO, va a ir a esas elecciones presidenciales a disputar con los otros partidos. Bueno, Milei fue el ganador de las PASO con menor participación electoral desde el año 2015. Las que tuvieron menos frecuencia electoral. Y en 2019, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández ganaron las elecciones con menos votos de los que obtuvo Mauricio Macri en 2015. O sea, quiere decir que ahí está muy claro, habría otros indicadores para poner, pero no quiero abundar, está muy claro de que hay cada vez más desinterés en la Argentina por la participación institucional, cada vez más crédito de la llamada clase política. Y eso es lo que explica en definitiva la irrupción de Milei, que él aparece como un outsider, como un tipo que viene de afuera
del panorama político institucional, y se presenta como un outsider dispuesto a romper con todo eso, ¿no? Pero además su discurso es muy eficiente porque apabulla al progresismo izquierdista y peronista, digamos, ¿no? Porque, digamos, pone en primer plano el ataque a la casta e identifica como la casta a la estructura política institucional en torno de la vida política institucional y del Estado, así como a los sindicatos, a las organizaciones sociales, que están de alguna manera conectadas o con algún tipo de anclaje en las políticas de Estado. Entonces, para él todo eso es corrupción, porque, claro, eso está muy instalado también en la sociedad, porque también es verdad que eso existe. Es cierto que eso existe, y el nepotismo, y existe el compadrazgo, y existe el acomodo, por supuesto, pero con la derecha existe al por mayor, ¿no? Pero claro, es que en medio de este auge de la ultraderecha, parece que solo fuera patrimonio de las políticas de izquierda o socialdemócratas o progresistas, reformistas, digamos, ¿no? Entonces, con cualquier estamento que tenga algún tipo de conexión, de contacto con el aparato del Estado, para él forma parte de la casta. Y eso está muy instalado en la sociedad. De hecho, a mí me han contado amigos de allá que no lo han vivido porque ya no tenemos edad para eso, pero sí sus hijos o nietos o familiares más jóvenes, militantes en barrios populares, que iban al barrio a plantearle a la gente que salga a luchar y que no vote a Milei porque si no iba a perder sus derechos, y la gente le respondía: ¿qué derechos? Sí, yo no tengo derechos hace demasiado tiempo. Solo como y mal gracias a los comedores populares. Entonces, ¿qué derecho voy a perder? Yo no tengo ningún derecho para perder. Yo quiero que se vaya todo a la mierda. Eso es lo que planteaba la gente. Entonces, por eso el voto de odio, porque para ellos, si tú comes, si estás vestida como estamos vestidos nosotros, ya somos la casta, porque tenemos un nivel de vida que es absolutamente inalcanzable para ellos. Ellos no solo que no tienen futuro, sino que no tienen presente. Entonces, en ese irse a la mierda hay una cierta esperanza de que, como una especie de depuración, digamos, mágica, ellos puedan encontrar una salida que nunca tuvieron. A esto se suma también, no es que la tuvo fácil, nada es fácil en política, ni en la institucional, ni en la de transformación. Pero sí favoreció la posibilidad de que Milei instalase ese discurso, el desaprovechamiento que hicieron Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández de cualquier política de transformación sustantiva en el gobierno que inauguraron en 2019. Y eso que subieron con para mí dos elementos muy importantes. O sea, primero, un 48% de los votos en primera vuelta, se dice pronto, 48% de los votos. Y segundo, que en la época había una voluntad, Macri acababa de contraer, aparte de hacer un desastre con la sociedad argentina, acababa de contraer la deuda externa más formidable que ha tenido la Argentina, un préstamo con el FMI de 44 o 45 mil millones de dólares. Y entonces, claro, por ejemplo, auditar esa deuda, porque ese dinero entró y menos de un mes, creo que menos de un mes, ya estaba 2/3 de ese dinero fuera, porque como se suponía que eran dineros que el Estado le debía a proveedores y tal, pues, en realidad los empresarios se quedaron con la mayor parte de ese préstamo y obviamente lo mandaron a sus cofres del exterior, hicieron negocios, es una cosa muy típica de los ricos y de las clases medias argentinas, de convertir en dólares y mandar el dinero afuera. Entonces esos dólares, así como entraron, 2/3 de esos dólares salieron en menos de un mes.
Entonces, Argentina, ¿con qué se quedó? Con un puñado de dólares y con la deuda. Entonces, hacer una auditoría de la deuda externa, fraudulenta, contraída por Macri, era un clamor. O sea, de hecho, hasta sectores dentro del peronismo que estaban alineados con Cristina y con Alberto Fernández, se hicieron a un lado. O sea, no rompieron, porque los peronistas nunca rompen, siempre están ahí en el movimiento, digamos, pero no se sumaron a la gestión gubernamental ni la apoyaron, porque, claro, ellos tenían la expectativa de que se hiciese una auditoría de la deuda externa, de la cual, por supuesto, iría a salir que era ilegítima, si no toda, buena parte, la mayor parte de ella. No hicieron nada, con lo cual Argentina se ha quedado con esa deuda que es impagable. Es impagable. Y viene a, digamos, a anclar esa lógica de deuda externa voluminosa, producir hasta el agotamiento de los territorios, de los recursos, para intentar pagar esa deuda que es impagable. Entonces hay que pedir más préstamos, porque como es impagable la deuda y el Estado tiene gastos y tiene un déficit fiscal, hay que pedir más dinero. Entonces es la historia de nunca acabar, ¿no? Entonces tampoco tuvieron, digamos, tuvieron dos elementos que los perjudicaron grandemente, eso es evidente, que fue la pandemia, uno, y otro fue la sequía más grande de la Argentina en décadas. Entonces eso los perjudicó, evidentemente son elementos en contra. Pero bueno, eso es lo que hubo. Ellos no consiguieron hacer una política de redistribución de rentas. Ellos llegaron con un 25% de nivel de pobreza y se fueron con un 40%. Dejaron mucho más pobres de los que habían recibido. Pero además, en términos políticos, y esto se los cobra, me acuerdo en un vídeo, con mucho cariño, Álvaro García Linera, que es un progre de toda la vida, no es un hombre, no es un Che Guevara, es el que era vicepresidente de Bolivia, que él cuestionaba, decía que el gobierno de Cristina y de Alberto no tenía proyecto, que no tenía proyecto porque en una sociedad de clases, y más en América Latina, con lo polarizadas que son las sociedades, tú, y sobre todo la sociedad, tiene que tener muy claro quién es el aliado y quiénes son los enemigos del gobierno. Y este gobierno parecía que no tenía enemigos, o sea, componía y de tal manera donde, por ejemplo, en la pandemia, con fondos públicos se llegaron a pagar, por supuesto, los salarios de pequeñas empresas, medianas, de un montón de entidades para que no cerrasen, porque si no, evidentemente irían a la quiebra y a la falencia. Pero no solo eso, se pagaron nóminas salariales completas de multinacionales, de empresas poderosísimas, con, digamos, unos beneficios históricos que, bueno, si el Estado argentino los tiene que subsidiar, bueno, apaga y vámonos, ¿no? Entonces, cosas de ese tipo. No articularon una política de redistribución de rentas que resultó cada vez más lesiva para las mayorías, y para obtener los recursos que el Estado necesita, apelaron a las alternativas clásicas de siempre, el extractivismo a tope, el agotamiento del territorio a tope, o sea, producir soja, extracción de minerales con el agotamiento que significa del territorio y de los recursos hídricos, a punto tal de que esto les costó en 2019, les costó el cuarto chubutazo. Argentina tiene una característica, es una singularidad, creo yo, que es producir puebladas. Así, digamos, produjo el cordobazo, después en la misma Córdoba el viborazo,
después el tucumanazo, el mendozazo, el chubutazo, el rosariazo. Bueno, y chubutazo hubo 3 o 4, y a ellos les tocó el tercero o el cuarto, el último. ¿Por qué? Porque Chubut se había movilizado intensamente para frenar la minería a cielo abierto y lo consiguieron. Pero ¿qué pasa? En su desesperación por conseguir recursos, el gobierno de Cristina y Alberto intentó imponer nuevamente el extractivismo minero a tope. Y ahí la sociedad salió a la calle y quemó la casa de gobierno, quemó una comisaría y dijo, aquí no hay más extractivismo. Y lo frenaron. Entonces, eso es un precio político muy alto que paga un gobierno popular, ¿no? Es difícil de arcar con un pasivo político de esos, ¿no? Y hubo algunas otras cosas más, no tan graves como esas, pero sí, aunque otras sí tan graves como esas. Por ejemplo, los pueblos indígenas, los pueblos originarios, que en el sur son los mapuches y en el norte son básicamente los collas, fueron severamente reprimidos por los terratenientes de las regiones, inclusive por las autoridades, por las policías también de allí. Y eso en pleno gobierno popular. Milagro Sala, que es una lideresa campesina, indígena y campesina, bueno, ya estaba presa, pero ellos no la consiguieron sacar de la cárcel, porque la voluntad política yo creo que no sobró como para sacarla. Entonces, y además, también hay una percepción general de que a quien votasen, se votaba el ajuste. O sea, si votaban a Patricia Bullrich, en las generales me refiero, ¿no? Si votaban a Patricia Bullrich, si votaban a Rodríguez Larreta, o si votaban a Sergio Massa, el candidato del gobierno, el peronista, votaban el ajuste, con diferentes modulaciones, pero era el ajuste. El único tipo que ofrecía una alternativa que él decía que era diferente, no decía cuán ni cómo iba a ser de diferente, era Milei, que venía con su propuesta de ir contra la casta. Obviamente que él hacía un juego ahí semántico donde él no aclaraba que no era la casta, que sí, terminología que tuvo origen aquí en España por boca de Podemos, ¿no? Donde aquí se tuvo muy claro quién era la casta. Él trasladó el término, pero en realidad la casta no eran los mismos sectores que eran para Podemos aquí en España, ¿no? Ahora se ha visto. La casta son los jubilados, la casta son las poblaciones carentes que comen en comedores populares, la casta son las universidades públicas que no tienen financiación, etcétera, etcétera. No son los grandes intereses empresariales, muy por el contrario, han conseguido meter en los ministerios toda gente suya. O sea, hoy en día los ministros son directamente representantes de multinacionales. Entonces, ¿qué casta? Bueno, no es fácil responder a esto. Primero porque son tantos los sectores agraviados por la política de Milei, tantos, que en realidad podría decirse que uno no sabe por dónde va a salir el conejo. Porque de verdad, pues, así como ¿quién hubiera imaginado que a la dictadura de Videla hubiese finalmente florecido en las madres de Plaza de Mayo y la sociedad girase en torno de ellas y toda la política de memoria en torno de ellas? Nadie podía haber imaginado eso. En este caso también son tantos los sectores agraviados que, qué sé yo, a lo mejor mañana los jubilados hacen ahí unas movilizaciones formidables y se convierten en los adalides de la lucha contra Milei. No lo sé, porque ya te digo, son toda la sociedad prácticamente, salvo los sectores concentrados, están agraviados por la política de Milei, porque es un devastador, es un genocida social. Entonces, eso es muy, muy difícil, por no decir imposible, pero lo que sí creo que no va a venir, porque la resistencia a Milei no es solo la resistencia a Milei, sino la inauguración de un nuevo proyecto político en la Argentina. Y yo veo que la política institucional ya hace mucho que no tiene posibilidad de dar una respuesta a esto, si alguna vez la tuvo, ¿no?
Entonces, yo creo que eso está muy desarbolado. Baste ver el comportamiento del peronismo, baste ver el comportamiento del radicalismo y del peronismo en sus diversas facetas, ¿no? Tanto los gobernadores peronistas más acuerdistas como la propia Cristina, que decía que hay que darle tiempo a Milei. Entonces, yo veo que del campo institucional no les va a dar la talla para encabezar una resistencia a la política de Milei, porque hace falta no solo resistir, sino resistir de cierto modo y desde ciertos lugares, con nuevas tácticas, con nuevas ideas, con nuevas inspiraciones. Yo creo que me imagino más una resistencia más en clave parecida al 2001 que no una resistencia orgánico-partidaria y más o menos estructurada, a pesar de que es lo que está habiendo por ahora, ¿no? O sea, de hecho se han movilizado la CGT y se han movilizado las diferentes centrales sindicales y se han movilizado sectores políticos. Pero no voy a hacer adivinanza. Yo veo difícil que sean ellos porque también son vistos como la casta por buena parte de la sociedad y porque no tienen proyecto alternativo. Siguen siendo extractivistas, siguen creyendo en el desarrollo convencional, el tema de la sustentabilidad ecológica no forma parte de sus prioridades. En principio, salvo que surjan sectores planteando claramente que van a desconocer la deuda externa, por ahora no se lo proponen. Entonces, la explotación agrointensiva intensa es la otra salida, y en la megaminería y la devastación y la sobreexplotación minera. Entonces, no veo que por ahí vayan a surgir alternativas, ¿no? Hay potenciales polvorines, sí, por ejemplo, hay 10.000 comedores populares en la Argentina, donde comen centenas de miles de personas, que ya vienen organizados de antes y funcionan con fondos públicos a los que Milei les cortó, como lo dije al principio, los recursos. Ahí hay mucha gente, ahí por ejemplo el Polo Obrero, que son trotskistas, alimentan 2.000 familias, algo así. El Frente, ¿cómo se llama?, el bloque de la unidad piquetera. Bueno, el bloque de unidad piquetera en realidad concita a un montón de movimientos, son varios, ¿no? Es una especie de frente. Pero, por ejemplo, el Libres del Sur, no me puedo acordar, Libres del Sur regantea unos 2.700 comedores populares. Son 180.000 personas a las que da de comer. Entonces, ahí yo no vivo allí, entonces no sé, pero me imagino que ahí tiene que haber un estado de deliberación política y de lucha enorme, y una autoorganización de cuidado. Entonces yo creo que es más por ahí la cosa, donde se puede esperar algo. Sí, claro, por supuesto que sí. Pero no solo que si veo posible, sino que ya está de alguna manera creado. Y está creado, pero no de ahora, sino de antes. O sea, los comedores populares, las cooperativas de autoconstrucción de vivienda, son preexistentes. Y eso ya viene de antes, viene del gobierno anterior. Y eso son estructuras solidarias y autogestionadas que están ahí funcionando. Entonces, sí que es posible, porque ya están, ya existen. Ahora, ¿cuál es la potencialidad política transformadora de esto? Habrá que ver. Eso es una pregunta que está en abierto, porque evidentemente una cosa es su dimensión estrictamente social, o sea, ya sea para los comedores para dar de comer a la gente o las cooperativas de autoconstrucción para construir viviendas, y otra cosa es la potencialidad política que puedan tener. Me refiero, por ejemplo, en la época del 2001, cuando el que se vayan todos, ahí quebraron un montón de fábricas que fueron tomadas por sus trabajadores y crearon el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, que vale la pena. Hay un ensayo, bueno, un microensayo precioso de Cecilia Valdés, una periodista amiga que escribe para El Salto, y Cecilia hace una crónica muy, muy profunda, muy buena, muy redonda, de lo que es el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Actualmente creo que todavía hay 180 empresas allí, y siguen funcionando desde 2001 para aquí, pero con lógicas muy diferentes. Por ejemplo, esas empresas no trabajan proponiéndose un beneficio, el máximo beneficio posible, sino que tienen límites éticos
en la regulación de su beneficio. Y además su beneficio no se redistribuye entre sus trabajadores. Sus trabajadores tienen, bueno, hay casos y casos, ¿no? Pero genéricamente sus trabajadores tienen salarios que son salarios no minimísimos, pero son salarios muy razonables, tirando a modestos, y los beneficios se reparten en el barrio o en la localidad donde están implantadas las fábricas, las empresas, para producir, para montar escuelas, museos, comedores, espacios deportivos, dispensarios, diferentes, digamos, necesidades sociales que son cubiertas a partir del beneficio que da la fábrica. Una especie de una experiencia microcomunista, digamos, o sea, en pequeña escala, en escala barrial o en escala de una localidad. Entonces, yo no sé la potencialidad que puedan tener estos movimientos que digo, tanto los comedores como las cooperativas de autoconstrucción y otros movimientos por el estilo. Pero fíjense una cosa, hay que prestar mucha atención, y ya para cerrar, mucha atención a esto que acaba de suceder. O sea, las universidades, 56 universidades públicas argentinas, o 57, llamaron a una movilización porque Milei recorta los presupuestos para las universidades, pero de una manera brutal, las deja prácticamente al borde de la inexistencia, del cierre. Y ha salido la sociedad entera a apoyarlas, inclusive la CGT. La CGT es una sindical hipercorrupta de los conocidos como los gordos, que son 3 o 4, Barrio Nuevo y 3 o 4 dirigentes más, que son ricos, o sea, ex obreros, hoy en día prósperos, corruptos, y han tenido que llamar a una movilización, con huelga, con movilización de apoyo a los universitarios. ¿Por qué? Porque de ahí han surgido las nuevas levas de profesionales y de intelectuales argentinos de origen popular, gente que vienen de familias de villas, familias de la periferia, de los barrios de Buenos Aires, y que han estudiado en esas universidades y hoy son abogados, son técnicos, son profesionales. Entonces hay que prestar mucha atención a eso, sobre todo porque Argentina es un país si finalmente esto no significa un quiebre definitivo de esa sociedad, yo guardo la expectativa de que Argentina, con la tradición de lucha que tiene, finalmente acabe produciendo un fenómeno singular que nos va a llamar tanto o más la atención de lo que ha sido la emergencia de Milei.